Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y es normal que llegado el mes de octubre, noviembre, en todos los países del mundo, pues haya inquietud con relación a lo que son la programación de los ingresos y gastos que debe hacer cada país para el año que viene. En República Dominicana no es la excepción. Los dominicanos estamos atentos, pendientes de qué va a pasar con el presupuesto de Ley General de Gastos Públicos que será implementado a partir del año 2022, pero antes la República Dominicana está inmersa en un proceso de una reforma para adecuar y buscar los recursos necesarios para hacer frente a la demanda de un próximo presupuesto. Pero para ese tema, señores, que yo sé que es transversal y que afecta a todos los dominicanos, desde la clase humilde hasta la clase más poderosa, vamos a conversar con el economista don Henry Gebrard, que está con nosotros aquí en esta noche. Buenas noches, don Henry. Muchas gracias por la invitación, aunque sea para hablar de un tema tan delicado, ¿no? Y tan polémico como ha sido hasta el momento, ¿no? La discusión de la reforma fiscal. Sí. Henry, hace apenas unos días alguien filtraron unas de las supuestas propuestas que se han presentado como base primaria para la posible reforma fiscal en la República Dominicana. Como es conocido, ha traído múltiples reacciones. Sí. Y como sé que eres una persona que manejas el tema y que está muy cerca de estas actividades, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? ¿Ese documento tiene credibilidad como proyecto? ¿Se discutió en algún momento? Cerca, pero no revuelto. Cerca, hablé de cerca. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque efectivamente, como lo dejaste entender, se filtró, lo filtraron. El resultado es que le llegó a la comunidad, a la sociedad en general, un documento que fue autentificado como cierto, porque tiene el escudo de la República Dominicana, y que si bien no es quizás el documento formal final de lo que iba a ser la propuesta, definitivamente sí, fue un instrumento de trabajo y un documento que en algún momento se habrá conocido. Cuando pasan esas cosas, y yo no sé lo que pasó, porque yo no soy parte de esto, pero para tratar de ilustrar, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué filtran esas cosas? Generalmente puede haber dos razones. Una primera razón es que la persona que promueve este proyecto o que promueve la reforma fiscal dice, y es algo que típicamente se utiliza, tú dejas sacar esto, como tú tiras unos globos, y a ver qué va a hacer la gente para medir la temperatura. Esa es una opción. Y la otra opción, y no estoy diciendo que sea una o la otra o ambas a la vez, es que alguien que no simpatiza completamente lo haya dejado salir para tumbarlo. Bueno, esas son las dos opciones que estoy manejando. Como eso es puramente especulativo, yo creo que no vale no vale la pena pasar mucho tiempo sobre esto, sino más bien, pues, al haber recibido, al igual que todo el mundo, ese insumo, pues yo creo que tiene la virtud, por lo menos, vamos a buscarle algo positivo a eso, ¿verdad? Independientemente del rechazo, vamos a ser bastante generalizado, que ha concitado, lo cual es entendible, yo creo que hagamos el ejercicio que nos permite el descubrimiento, ¿no? de este documento para articular una discusión alrededor de los temas y quizás nos ayuda a pensar lo que parece ser lo que vaya a pasar, que sí va a haber otro documento, que será una propuesta formal, algunos dicen que la próxima semana, la otra semana, y probablemente un documento que sirva como base ya firme, oficial de discusión, que permita que entonces la reforma fiscal se aprueba antes de fin de año, de modo que
Creo que al gran pesar de mi amigo el director general de presupuesto, eso significaría que todo el trabajo que se había hecho hasta el momento tendría de replantearlo, volver a hacer, porque en este caso quisiera decir que la versión del presupuesto que fue entregada en su debido tiempo en el Congreso tendría que ser sensiblemente modificada, tanto del lado de los ingresos, por mayores ingresos, y por supuesto del lado de los gastos, porque se supone que a mayores ingresos, alguna parte de sus ingresos van a reducir el déficit, pero lo que sobre, después de haber reducido el déficit, va a servir para incrementar gastos, quizás en el tema de infraestructura o en el caso de salud. Dudas no hay de que el país necesita modificar. No, dudas sí lo hay sobre eso, o sea, no hay consenso sobre esto. No, digo pero no yo estoy de acuerdo duda, contigo. Digo no hay duda porque hay una necesidad. No. Todos los sectores coinciden que hay necesidad de que se produzca una reforma. Que sea ahora, sea mañana, eso sí está entrever porque hay quienes plantean que no puede ser de manera unilateral, que tiene que haber consenso. ¿Consenso con quién? Es lo primero. Pero si fuese solamente por consenso y con la bendición de los demás, eso no se llama impuesto. Exacto. Se llamarían consensos. Voy a pagar un consenso a las ventas, un consenso a los ingresos, un consenso a la propiedad, un consenso sobre el alcohol. No, se llama impuestos porque se tiene que imponer. Porque es una facultad del Estado. Porque es una facultad del Estado y es una responsabilidad del Congreso de aprobar en esa materia. Cada quien está buscando que cuando esto ocurra salir lo menos afectado. Sí. Y parece ser que pocos están pensando en la colectividad y sin embargo están partiendo de su propia individualidad y su necesidad. Que usualmente eso se ha traducido, Henry, en que clase media, los más pobres, los consumidores finales terminan cargando con la mayor responsabilidad impositiva. ¿Será esa la lógica que va a tomar también la propuesta que pudiera presentar el presidente, que ya ha dicho que no se va a afectar la inversión extranjera? Imagino que tampoco los empresarios locales. Si no va a afectar sectores, ¿a quién hay que impactar? ¿Y de dónde van a salir los cuartos? Mira, lograr una reforma fiscal que no dañe a nadie Es imposible. Yo creo que eso no existe. Yo creo que eso lo dijo Isidro Santana a principios de semana en un programa de televisión. Bien, ahora, ¿qué tanto tiene que doler? Ahí se puede abrir la discusión. Y a quien debería doler un poquito más, yo creo que ahí el mensaje del presidente de la República en reiteradas ocasiones, e inclusive en el mismo documento, el único insumo sobre la reforma fiscal que fue entregado hasta el momento al Consejo Económico Social, consignaban 6 ideas filosóficas sobre las cuales fácilmente podemos tener consenso. Vamos a tener 2 ejemplos, ¿no? Un primer ejemplo es que la gente tiene que pagar más en función de que sí gana más. Lo cual quiere decir que eso es lo que el que gana poco, paga poco, el que gana mucho, paga mucho. En eso todo el mundo está de acuerdo. Hasta el momento cuando descubra de que, ay, caray, entonces, pero déjame ver, pues a mí también me toca. Entonces ya yo dejo, ya el acuerdo unánime se va perdiendo. ¿Qué pasa? Es que efectivamente, mira, el sistema de los tributos de la República Dominicana descansa principalmente, como probablemente otros, dicho de paso, impuestos a la renta y los impuestos al consumo, y más especialmente el TEBIS. No podemos hacer ninguna reforma robusta en el tiempo sin tocar esas figuras. Y además es necesario. No solamente porque son los que más recaudan, actualmente, a grosso modo, entre una cosa y la otra, tú estás hablando de que entre ITEBIS y los impuestos sobre la renta a personas físicas y corporaciones, se te puede ir probablemente casi el 70%, yo creo, de los ingresos. Entonces, tú no puedes hacer una reforma fiscal seria si tú no tocas eso. Más cuando una de las cosas que tú buscas corregir, independientemente de que mira, el primer objetivo no está claro, y el que diga lo contrario no está diciendo la verdad. El único propósito de la reforma del lado de los ingresos es uno: Aumentarlo. aumentar los ingresos.
tú aprovechas para que poder incrementar los ingresos, resolver algunas disparidades del sistema, algunas inequidades del sistema, por supuesto, que tú te das cuenta que en el sistema actual tú tienes a la vez tasas relativamente altas, pero al mismo tiempo bases muy estrechas, o bien porque así lo dice la ley, como en el caso del impuesto al salario, donde hay un nivel de exención, ¿verdad?, sobre el cual tú no pagas impuesto, pero que hace que los salarios son tan bajos en la República Dominicana que con este nivel de exención apenas el 15% de los asalariados gana suficiente para pagar impuestos sobre la renta. Entonces, eso te obliga a que entonces, como tú tienes poca gente a la cual tú le cobras, tú le tienes que estar cobrando una tasa alta, y por encima de esto hay un nivel de evasión en el impuesto sobre la renta, tanto personas como compañías, que supera el 60%. Entonces, tenemos un problema de informalidad, quedándonos en el impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta de las sociedades. La economía dominicana es una economía de pequeños y microempresarios. Microempresarios, la mayoría de subsistencia, y después, si ha logrado sobrevivir 2 o 3 años, ya son emprendimientos que pueden empezar a contratar más gente y quizás tener vocación mañana a ser una pequeña o una mediana empresa, como hay muchas historias de la economía dominicana. ¿Qué pasa? Que el nivel de informalidad que calcula el Banco Central, que anda en cerca del 60%, que una vez que tú sacas de sus empleos formales los empleados del Estado, que por definición son formales, te queda entonces el sector privado con unos 1.400.000 empleados formales, de un total de ¿cuánto en el sector privado? Más de 4 millones de personas. Hoy en día, después del COVID, y tomemos en cuenta eso, de cada 3 empleos en el sector privado, 1 solo es formal. Entonces, tenemos que ponernos como propósito de tener un sistema que permita regresar al sistema, ¿verdad?, a los hijos que se perdieron en el camino o que nunca entraron. Y si la gente no está entrando hoy con una tasa de un 27%, ¿ustedes piensan en su sano juicio que van a entrar pagando una tasa de un 30%? Yo creo que no. Entonces, yo creo que es importante fijarse como objetivo poder hacer que más gente entre en el sistema, porque eso permitiría entonces tener una carga mejor repartida, especialmente en el caso del impuesto a la renta. Pero eso pondría entonces a las personas físicas a pagar más que las personas jurídicas. No, vamos a ver. Del lado del impuesto sobre la renta corporativa a las empresas, se calcula que hay probablemente un 60%, un poquito más de un 60% de evasión. Entre evasión, ilusión, informalidad y todo eso. O sea que hay un potencial muy grande, porque quiere decir que hoy en día de 100 solamente se cobra 40 a 60 que se pierde. Si mañana tú logras bajar pobremente a la mitad esta tasa, quiere decir que lo que tú cobras pasa de 40 a 70, que es casi un 100% de incremento. Es de ahí en una reforma inteligente que no busca resolverlo supuestamente todo en el 2022, sino que paulatinamente vamos a tener medidas que nos permitan recuperar los niveles de informalidad y todo eso, o más bien los niveles de formalidad, decirse, oye, mira, vamos a plantearnos que de aquí al 2025, al 2030, vamos a bajar las tasas de evasión a este nivel de 25, 30%. 3 puntos, 4 puntos cada año, que es factible. Entonces, todas las medidas que se van a tomar tienen que ir con este objetivo. Por eso yo siempre he pensado que lo prudente era que para las empresas pequeñas había que facilitarle la vida. No que no paguen impuesto, porque de hecho es malo que no paguen impuesto, porque el que no paga impuesto no existe ni se queja. Entonces, si no se queja, el Estado sigue siendo un Estado que no administra bien, o no gasta bien, porque nadie lo va a reclamar. Entonces, hacer que las pequeñas empresas empiezan a pagar, pero tú no le puedes empezar a cobrar al 27 o al 30%. Ahí hay un universo muy grande.
Y esto no quiere decir que ellos van a pagar mucho más de lo que se está pagando hoy, y es aparte del tema del impuesto a la renta a las personas. En el caso del impuesto a la renta a las personas, está claro que tenemos una escala que es una escala poco eficiente. Porque hoy en día, entonces, tú tienes exento hasta los 35.000, 36.000 pesos. Casi 400.000 pesos al año. Que eso te excluye el 85% de los asalariados. Es mucho, ¿eh? O sea, queda nada más como clientes, te queda el 15% de los asalariados. Entonces, las tasas que tenemos en República Dominicana son 3, 15, o sea, entonces 0 hasta estos casi 400.000, después 15, 20, 25, pero unos tramos muy estrechos. Lo cual hacía que al plantear que el tramo máximo en vez de 25 pague 35, prácticamente hacía que gente que ganaba 70.000 pesos, que yo sé que para mucha gente que nos escucha luce como mucho dinero, hoy en día 70.000 pesos en la República Dominicana es un ingreso de clase media, y cuidado, ¿verdad? Decirle a un señor que gana 70.000 pesos, decirle que mira, ahora lo que está por este lado, en vez de pagar 25, va a pagar 35. Pues, pero ven acá, a mí me dijeron que eran los millonarios que se van a cobrar más impuestos. No necesariamente que el 35% esté mal, pero entonces vamos a tratar de que el 35% sea más arriba. Más elevado. Y entonces más abajo, en vez de empezar con 15, que es alto, podemos empezar con un 5, como es en algunos países. Yo creo que ahí se puede acoplar las cosas y lograr algo que yo sé que es difícil, que en vez de tener solamente un 15% de la gente que paga impuestos, vamos a tratar de ir ampliando eso, que por lo menos la mitad de los salarios paguen, aunque sea una tasa baja, porque eso le va a dar el derecho de reclamar. Don Eric, usted ha planteado ahora mismo varias alternativas. Está hablando de tratar de reducir lo que son los impuestos a los salarios, y Junior ahorita habló de que el presidente de la República prometió a que los inversionistas no van a ser afectados en esta reforma fiscal. Escucho al sector alcohol, ron, cerveza, que no quieren que le vuelvan a penalizar más ese servicio. Entonces usted habló ahorita de que un impuesto es una imposición. Sí. Si seguimos entrando en consenso, al final vamos a caer en el ITEVI de los pobres, de la clase media. Por eso vamos ahí. Permítame corregir algo que tú dijiste. El tema es, en el caso del impuesto a la renta a las personas, lo que hay que hacer no es bajar tasas, es hacer que ampliar el universo. Ampliar el universo, de modo que hay unas tasas más bajas, para que la gente en vez de empezar a 15, va a empezar a 5. Una escala más progresiva, que haya mayor progresividad, que el porcentaje que pague el que más gana versus el que menos gana sea mucho mayor, la proporción sea mayor. Y eso es lo justo. O sea, ahí yo creo que hay espacio para que hay gente que gane 200, 250.000, 300.000, que puedan pagar un 35%. Okay. O sea, un 35% está bien. Yo planteaba un 30%. Mira. Si yo vi en la propuesta 35%, mira, aunque sea 30%, yo creo que estaría bien. Para las empresas un poquito diferente. Yo creo que ahí en el caso de las empresas, si bien a corto plazo yo creo que no es factible bajar la tasa para las grandes empresas, porque son las que te están asegurando la recaudación, lo que sí yo haría inmediatamente es que haya cierta progresividad. O sea, en vez de meterse en la complicación, porque hay que simplificar el sistema, en vez de decir, oye, mira, las empresas que clasifican por sus ventas y eso, van a pagar un 10 y las demás, que eso va a ser un lío completo. No, todo el mundo, la misma regla. Las empresas pequeñas son pequeñas porque al final del año terminan ganando poco dinero. Entonces vamos a decir que el primer 500.000, el primer millón de pesos de beneficio, ¿verdad?, le voy a aplicar una tasa del 10, hasta para la mega empresa, que total gana tanto dinero más por encima de eso, que no va a cambiar gran cosa. Y entonces eso va a hacer que entonces muchas empresas que no estaban en el sistema, pagando un 10% sobre sus utilidades, yo creo que es un buen negocio para todo el mundo. Y ahí vamos a empezar a recaudar dinero que no se estaban recaudando. Que progresivamente para las empresas grandes se puede ir pensando, ir desmontando de aquí al 2030, llegar a una tasa de un 20%, yo lo haría siempre y cuando a cambio de esto
yo tengo un acuerdo por parte de los sectores empresariales de que vamos a mejorar las condiciones salariales. Y yo creo que pudiese ser una forma muy interesante de decir, miren señores, yo desde el Estado me comprometo a administrar mejor los ingresos y los gastos. Yo estoy dispuesto a bajarte a plazo, ¿verdad?, la tasa de impuestos sobre la renta. Para cambio, señor, usted me tiene que ayudar con el tema salarial. El salario promedio que se acaba de subir, el salario medio promedio que se acaba de subir, que está ahora en 15.600, pues el promedio, ¿verdad?, solamente te compra un poco menos del 70% de la canasta básica, no del país, de los más pobres, del quintil 1. Esto también tiene que ser un objetivo importante de esta reforma. No es solamente una reforma para cumplir con una meta de déficit fiscal. Tiene que ser una reforma para que mejore el sistema económico y que esta mejora del sistema económico se traduzca en mejora de las condiciones de vida. Eso es del lado del impuesto sobre la renta. Don Henry, tenemos que irnos a una pausa con su permiso. Tengo que volver a lo del ron. Para unos compromisos comerciales. Vamos a la pausa, conversamos con el economista Henry Ebrard sobre un tema tan trascendental que es el tema del presupuesto para el año 2022 y sobre todo de las materias impositivas que se están barajando para hacer este presupuesto una realidad. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Señores, continuamos con el economista Henry Ebrard y antes de la pausa faltó la conclusión de una de las preguntas que les formulé, que tiene que ver con aumentar las tasas impositivas a los alcohol, cerveza. Y ustedes preguntarán, pero ven acá, Giovanni, ¿y por qué? Vamos a aumentarle la gente que consuma alcohol, el que es rico, el que es millonario. Señores, pues recordemos que las bebidas son parte del entretenimiento, es parte de ese relajamiento que necesita la población para poder hacer frente al estrés. Y los sectores que trabajan con esto se han opuesto a que se les siga grabando este producto. Don Henry me dice, pero espérate, vamos a hablar de ese tema. No, que es muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Porque mira, obviamente está el impuesto sobre la renta, ya lo hemos tocado, sino que ahí hay mucho espacio. Yo creo que ahí se puede recaudar mucho, pero mucho se podrá recaudar porque vamos a bajar los niveles de informalidad y los niveles de evasión. Vamos entonces con el tema de los alcoholes, antes de entrar en Nelly Davis. Pero es parecido el tema. Siempre en las listas favoritas, ¿verdad?, del hacedor de político que necesita buscar incrementar los ingresos, porque eso es su trabajo, es una de las difíciles responsabilidades de un ministro de Hacienda, no es la parte más divertida probablemente de su trabajo, ¿no? Es asumir la parte muy desagradable, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que proteger al presidente también, para eso sirven los ministros. Entonces, siempre uno piensa, bueno, combustibles, alcoholes y tabaco. Y todos los países están pensando en lo mismo. Pero esto llega hasta cierto punto. Aquí en la República Dominicana tomamos conciencia de una cosa. Es una situación que no es solamente de República Dominicana, sino de toda la región. Se llama comercio ilícito. En la República Dominicana, entre un 25 y un 30% del consumo de alcohol hoy en día es producto de una de las diferentes facetas del comercio ilícito. 35%. Entre un 25 y un 30%. Tomando en cuenta que, al igual que en los demás países, el ilícito en materia de cerveza es muy limitado. Prácticamente limitado a lo poco de cerveza importada que entran, que logran evadir por las aduanas, que es poco. Quiere decir que como el consumo de cerveza representa la mitad del consumo de alcohol del país, si tú hablas de que hay entre un 25 y un 30% de ilícito, quiere decir que en realidad, una vez que tú sacas la cerveza, el ilícito anda entre un 50 y un 60%. ¿Por qué existen esos niveles de ilícito aquí o en otros países como Ecuador, Perú, que está mucho peor? Por dos razones. Una razón que es del mismo andamiaje de la organización de la sociedad, informalidad, contrabando, a veces inadecuación de las leyes. Pero el primer ingrediente es el impuesto. Mayor va a ser la tasa del impuesto
mayor es el margen de ganancia del que logra evadirlo. Entonces, cuando en este proyecto, o en esta propuesta, o en este balón de ensayo, ya ni sé cómo llamarlo, ¿no?, se plantea incrementar a 1,000 pesos por litro de alcohol, que yo sé, mucha gente ha salido, está un pasado presidente que le pasea muy bien, Romo se paga, lo cual, mira, filosóficamente pudiera ser correcto, porque si tú lo justificas, porque hay un daño, el consumo excesivo de alcohol, y un consumo responsable, el consumo excesivo de alcohol puede afectar la salud, tiene un costo para la sociedad, es justo. Pero también la realidad es porque es un impuesto que es muy fácil de cobrar, como en el caso de los combustibles, es fácil, la gente toma, compra, cada botella que paga, hay un impuesto, es muy fácil, permite recaudar mucho. ¿Qué pasa? Que entonces, de implementarse esta medida, yo calculé rápidamente que 1 litro de ron, el más barato, su precio tendrá que subir entre 150 y 200 pesos. ¿Qué ustedes creen que vaya a pasar? ¿Va a disminuir el nivel de comercio ilícito? No. ¿Qué pasaría? ¿Va a subir el precio de la cerveza? ¿Qué pasa cuando sube el precio de la cerveza en todos los países del mundo? Cuando las cosas se complican económicamente, la gente consume menos cerveza. Otra alternativa. Y consume más ron. Sí. ¿Y ahí qué va a pasar? Se va a dejar de consumir cerveza que paga mucho impuesto para buscar otro producto que paga un poquito menos de impuesto porque el alcohol es más barato, pero entonces como ya habrá subido demasiado de precio, va a tener como alternativa un producto que será el resultado de un comercio ilícito. Lo cual quiere decir que tal como ya ocurrió eso por ahí en el 2004, 2005, que se hizo una ley de rectificación tributaria, ustedes recordarán, ¿por qué se hizo? Porque se disparó el impuesto tanto que se cayeron las recaudaciones. No es que no se cayeron las recaudaciones, el Estado tuvo que devolverse para volver al esquema que se tiene hoy en día, para entonces que no se afecten las recaudaciones. Yo creo que es correcto ya tratar de buscar que se incrementen las recaudaciones, pero eso no es la forma. Por eso yo creo que más allá del interés normal de una industria de defender sus intereses, lo cual es perfectamente legítimo, hay que entender que además de ser legítimo, yo creo que están alertando un punto que es bien real. Un incremento tan grande de la tasa del impuesto actualmente en los alcoholes, lo único que haría es afectar negativamente las recaudaciones. Y aumentar el ilícito. Y aumentar el ilícito, que sabemos también lo que significa eso, porque tiene hasta afectación en la salud. Recordemos el primer mes del COVID en República Dominicana, abril del año pasado, llegaron a 200 y murieron más gente por el alcohol que por ilícito que por COVID. Que por el COVID. El tema central, el ITEVI. Es central porque ese es diario, ese es cotidiano. Sí. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno con el tema del ITEVI? Ampliar la base impositiva, reducir la tasa o ambas penas a la vez. Mira, había de todo eso, mi general. Vamos a ver. Primero, lo que era la promesa, ¿no? Y la propuesta correcta, que es bajar la tasa del 18 al 16, no al 15. Y al 16, no ahorita, sino dentro de 2 años, paulatino. Inmediatamente la gente piensa, y probablemente tenga razón de pensar así, porque ha sido la historia aquí y allá también, de que cuando se hacen bajas paulatinas de los impuestos, la única que está segura es la del primer año. Generalmente hemos sido acostumbrados, ¿verdad? Recordemos el impuesto a los cheques, el impuesto a las telecomunicaciones, el mismo ITEVI subió al 18, no volvió al 16, porque siempre va a haber una buena razón para mantener. El anticipo se quedó. Bueno, en el anticipo se habló de que se eliminaban para las personas y para las pequeñas empresas, es positivo. Ahora, pero fue transitorio. Fue transitorio y se quedó ahí. Sí, entonces, la baja del impuesto es correcta. Que sea 15 o 16 está bien. A mí me gustaría más que fuese
desde el primer año porque yo tengo más seguridad, más cuando, a diferencia del impuesto a la renta, donde es delicado bajarlo inmediatamente porque tú no tienes garantía de nuevos flujos. El caso del ITEVIS es diferente porque tú estás ampliando por ley la base. Entonces, ahí la parte que nos gustó, obviamente, me parece un poquito fuerte, ¿no? Que es lo que se va a ampliar a la tasa alta. Que no se haya tomado la decisión que yo creo que sería lo correcto, aunque a priori es un poquito más complicado manejar. Eso puede ser, pero hoy en día hay mucha tecnología que no existía hace 20 años atrás, de que entonces se mantiene un grupo de bienes y servicios en cero, eso está bien, pero entonces lo que no se van a quedar en cero y van a subir directamente al ICE. Yo creo que sería más atinado pensar, como muchos países lo tienen, en una tasa intermedia, pues entre un 6 y 8, que empiece en 6, pues que suba a 7 a 8, para decir algo. Pero sí, haciendo los numeritos, el resultado tiene que ser que la tasa máxima baje, que siga habiendo, es muy importante, fundamental, los productos más básicos tienen que seguir siendo grabados con tasa cero, como lo contempla, siendo honesto, ¿no? Esta la propuesta que había sido filtrada, pero yo creo que debería haber una tasa intermedia, algo que no ha contemplado la propuesta para incentivar a formalizarse. Yo creo que algunos impuestos selectivos, como el selectivo a los seguros o a los combustibles, yo lo cambiaría por un ITEVIS, de modo que entonces las empresas formales, este impuesto que hoy en día es parte de su costo, lo podrían rebajar. Ahí nuevamente, la evasión del ITEVIS, 45%, un punto de evasión vale ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Por muchas razones. Y no hay impresora fiscal y no hay mecanismo. Sí, mira, por ejemplo, la gente dice, sí, porque mira, los colmados evaden el ITEVIS. Es un poquito más complejo. Hay una parte del ITEVIS que se pierde, porque cuando compran la mercancía a las empresas de distribución o compran la cerveza, el ron, los productos alimenticios, pagan el ITEVIS. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me venden, me traen ahí a la casa el pedido, el delivery, dentro del precio que yo he pagado, hay un ITEVIS. Entonces, el ITEVIS sobre el margen es lo que se pierde. Entonces, ¿cómo cobrar eso? Tú vas a andar detrás de 70,000, 80,000 colmados, ni pensarlo. Ahora, utiliza a las 20, 30 empresas que suplen lo que ha pasado en otros países. Entonces, esas empresas, al momento, por una cervecería que te va a facturar 100 normalmente por tu compra, ahora te va a facturar 102 o 103, y esos 3 va a ser tu obligación tributaria, ya tú cumpliste con tus impuestos, y entonces la DGI la va a tener muy fácil, porque entonces nada más tiene que trabajar con empresas, con las grandes, que son generalmente serias, y tú sabes que, si bien le va a dar un poquito más de trabajo a las grandes, ya me captaron, a mí me conviene, porque es un flujo de caja adicional que voy a manejar, aunque sea por 30 días, y ahí vamos a poder mejorar parte de este. Ahora, hay mucho ITEVIS también que se evade porque nosotros mismos como consumidores, si tú vas a una tienda que te dice, eso es el precio con componente fiscal y ese es el precio sin componente fiscal. Dámelo sin componente fiscal entonces, ahora. Pero es ahí donde debemos también mejorar y cambiar. Ahí yo creo que hay mucho espacio con el tema del ITEVIS. Y lo otro, se sabe, se puede calcular para el quintil 1, quintil 2, o sea, el 20 y 40% de los ciudadanos más pobres. Si efectivamente este cambio en el ITEVIS va a significar 200, 300, 400 pesos más mensual para ellos, hay capacidad, hay inteligencia suficiente para devolver esto, de modo que protejamos a los hogares más pobres. Si no lo hacemos, entonces vamos a seguir favoreciendo a la gente de clase alta, que entonces no va a tener que pagar ITEVIS, una cantidad de cosas que puede pagar. Le doy un solo ejemplo y con eso yo cierro mi respuesta sobre el ITEVIS. Y no lo tengo acá, qué pena. La semana pasada yo fui al supermercado. Yo hice el ejercicio. Hagan el ejercicio ustedes. ¿Qué compraste? ¿Cuánto es la compra normal de cada 15 días? De todo un poco, cosas que pagan, cosas que no pagan, cosas que se comen, cosas que sirven para limpiar el piso, etcétera, etcétera. Bueno,
¿Cuánto fue el ITEVIS que yo pagué? Apenas era el 7% de la compra. Claro, porque hay tantas cosas exentas. Hoy en día, más del 45% de los bienes y servicios están exentos. Entonces, en la compra del supermercado, yo pago 7%, no pago 16%. Me hago la pregunta, mucha gente no puede hacer la pregunta. Si con este reacomodo de tasas yo pago 8% o 9%, no me va a ser mucho más rico ni mucho más pobre. Claro, me va a costar un poquito más caro. Un poquito más. Un poquito más. Pero cuando tú lo multiplicas eso con todo lo que por cada hay familia en el mercado, entonces hay espacio efectivamente. Porque si no, entonces mire, es mejor que suba un poquito todo eso, que entonces yo voy a pagar, y que con este dinero adicional, entonces vamos a compensar a las familias más pobres. Ahora, para eso necesitamos, sí, un Estado, un sector público que funcione muy bien. Y no podemos pensar en reformas si vamos a seguir pensando que el Estado no lo estará haciendo bien. Yo creo que este Estado ha empezado a mostrar en muchos rubros buenas señales de mejor administración. Y es la apuesta que tenemos que hacer. Porque si no, señores, ya no tenemos sociedad. Si vamos a seguir pensando el Estado nunca va a funcionar, por eso yo no voy a pagar impuestos, dejemos de vivir en sociedad. O vamos a seguir teniendo la sociedad tan injusta en la cual estamos viviendo, donde los problemas colectivos se solucionan individualmente, donde gente como nosotros tres tenemos la capacidad de resolverlo, porque tenemos la capacidad económica, pero la mayoría de la gente que nos está viendo no tiene cómo resolver sus problemas, porque los problemas colectivos necesitan de soluciones colectivas. Y eso debe ser uno de los propósitos de esta reforma. Una ñapa, Henry, relativa al tema de las exenciones abusivas que tiene el sistema, desde mi punto de vista dominicano. Dos, el impuesto a la riqueza. ¿Cómo maneja esta situación dentro de las proyecciones de reforma? Sí, efectivamente, mira, de los 137 mil millones de pesos, que es lo que buscaba, ¿no?, con esta reforma, un 23% venía de los ingresos, de los impuestos a los ingresos, 32 mil millones de pesos, 87 mil millones venían de ITEVIS y selectivos, o sea, el 64%, y la parte de lo que es impuesto a la propiedad, excluyendo el impuesto a los cheques, que por esas técnicas se incorpora como impuesto a la propiedad, que yo prefiero verlo como otro selectivo, ahí está apenas un 5%. Yo creo que efectivamente, mira, hay que pensar seriamente en una reflexión no solamente de la República Dominicana, sino la propia CEPAL, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, indicó que los países saliendo del COVID tenemos que mirar dos cosas: el impuesto sobre la renta, empresas y personas especialmente, y el impuesto de la propiedad. Los impuestos de la propiedad son relativamente bajos en la República Dominicana. Estamos hablando de propiedades de inmuebles y el tema de los vehículos. Sin duda alguna, mira, cada año se plantea el tema de que cambiemos de un sistema de pesos fijo por placa, independientemente del valor del vehículo, sino solamente de la antigüedad del vehículo, a un impuesto que tenga que ver con lo que cuesta realmente el vehículo. Si queremos pensar de manera de justicia social y de eficiencia tributaria, no hay duda que lo que debería de aplicar es un sistema donde en función de tu vehículo, si tu vehículo es de mucho lujo, entonces tu impuesto será también de mucho lujo. Oye, si tú tienes un carro medio, no sé cómo calificarlo, ¿no? Clase media, modesto. Modesto, entonces la placa tiene que ser modesta. Eso no se logra con el sistema que tengo actualmente. Obviamente sí, dentro de la reforma. Pero ¿qué pasa, señores? Eso ha sido uno de los pocos países del mundo donde yo he visto a los pobres saliendo a la calle para defender los intereses de los más ricos. Yo te apuesto que si mañana salimos a decir que de ahí en adelante para los vehículos se va a poner
Esta es la escala. Una escala, de pagar 2% o 3% del valor del vehículo. Ya usted sabe muy bien quiénes van a salir a la calle. No son los dueños de Lexus, de Porsche y esto. O sea, a veces gente que, mira, ni siquiera tienen un motor. Eso es triste. O sea, tenemos que hacer cultura, tenemos que estar muy claro con eso. Tiene que haber un mensaje que efectivamente, mira, el que tiene un vehículo costoso puede pagar un poquito más de impuestos. Y yo creo que es importante, porque entonces tú le estás diciendo al más pobre, donde quizás tú le pediscaste con el tema del ITEVIS, es así, ahora yo te estoy devolviendo esto, ahora el señor que tiene 2 o 3 vehículos va a pagar impuestos en función de tener 2 o 3 vehículos lujosos. ¿Y las exenciones? Lo mismo con las exenciones. Entonces, en el caso de las exenciones, hay mucha confusión. Dentro de lo que se llama el gasto tributario, unos 240, 250 mil millones de pesos, no recuerdo bien en el presupuesto cuánto fue finalmente, un número alto, más de la mitad de esas exenciones no van a empresas, mucho menos a empresarios, van a nosotros los consumidores. En gran parte de eso es el ITEVIS. Más de la mitad del gasto tributario es el hecho de que no se cobra el ITEVIS a una serie de productos. Bien. Entonces, ahí plantear, bajar esto, tiene una consecuencia que es que entonces van a subir los precios de muchos bienes y servicios. Ahora, del resto, tenemos leyes de incentivos que corresponden, como por ejemplo, mira, zona franca, turismo, ley de cine y eso, que todas deben tener sus justificaciones. Los incentivos, las exoneraciones no son ni buenas ni malas. Yo creo que un incentivo tiene que cumplir con 4 características para ser eficiente. Uno, tiene que ser muy bien focalizado. O sea, no se puede dar a todo el mundo. Tiene que ser focalizado. 2, tiene que ser condicionado. Tiene que ser a cambio de algo. Por ejemplo, había una empresa de zona franca que tú estás pidiendo crear empleos en zonas donde no hay empleos, crear exportaciones, transferir tecnología y eso. Tercera característica, limitado en el tiempo. Y si termina el tiempo, yo te puedo renovar, pero tú tienes que renovar tu compromiso. Y cuarto, que es lo más importante, y la gente a veces se pierde, bien administrado. En el caso de Zona Franca, yo creo que es un buen ejemplo de las cosas que han pasado. En el caso de otros programas es más discutibles. Y de lo otro, mucho cuidado. Mira, eliminar lo de la ley de cine, es posible que entonces le estamos dictando la sentencia de muerte de una actividad que era muy incipiente, que se ha desarrollado, que es importante para otras cosas que no son necesariamente economía, no, es que no lo podemos ver cultura, simplemente. Proyección. Entonces, tratemos de focalizarnos en lo que es importante. El ITEVIS, el impuesto a la renta, la formalización, la baja de la evasión, y que este ingreso adicional sirva para tener un mejor gasto de calidad, que es la única manera de reducir las desigualdades que tiene todavía el sistema económico dominicano. Don Henry, vamos a agradecerle su participación hoy cerrando la noche. Yo sé que el público quedó bien grato, complacido con las explicaciones que nos ha dado en el día de hoy. No, gracias por la invitación y creo que, como lo dijeron, la reforma es indispensable. A veces las medicinas, sabemos que las tenemos que tomar. Son un poquito amargas. Algunos jarabes tienen más azúcar, otros menos. Pero si vemos que todo el mundo de cierto modo le toca y quien tiene más le toca más, entonces dentro de un relato bien construido que falta por construir, y yo creo que entonces hay la posibilidad para que conjuntamente con esa hay otras reformas, la seguridad social, los salarios, algunas reformas del Estado. A fin de cuentas, hay mucho trabajo en los próximos meses. Cómo no. Gracias a don Henry Gebrat, economista, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.